Vale. Y hoy quiero hablar de zorras. Tú la jodiste con todas nosotras. Pensaba que no nos lo diríamos unas a otras. No llamas a todas a diferentes. Bueno. La palabra clave de este mes, ¿eh? Porque, Eurovisión, vamos a presentar una canción que se llama Zorras. Zorra En en singular. ¿no? Sí. Vale. Y esto, pues, por algún extraño motivo, no voy a hablar de Eurovisión y de lo que me parece Eurovisión, pero bueno. Pero esta palabra, pues por lo que sea, ha enfadado a determinado grupo de gente por el uso de esta palabra. Así que yo voy a contar una historia que sucedió en los años 80, aquí en España, relacionado con la palabra zorra. Estamos en 1980. ¿Qué música había en 1980 en España? Juraría que es cuando empezó la movida madrileña, ¿no? La movida madrileña, era cuando la movida estaba en su pleno apogeo, básicamente. Y lo que pasa es que la movida madrileña lo que hace es que opaca. Cuando se habla de la música de los 80, todo el mundo piensa en la movida madrileña. Pero la movida madrileña opaca otros géneros musicales que hubo en España en esa época, que fue una revolución musical en todos los sentidos. La propia movida madrileña opaca otro subgénero dentro de Madrid muy bueno también, que es el heavy metal de Vallecas. De donde soy yo, por cierto, que no lo hemos dicho, pero that's my origin point. Uno de mis preferidos, uno de mis movimientos españoles preferidos, que es el punk vasco. Ah, de mira. los 80. Así que surgió en los años 80, principio de los años 80, 81, surgió una banda que es la primera banda formada solo por mujeres de España, que se llamaron Las Vulpes. Me suena el nombre. Vulpes, que hasta donde yo sé, significa zorra. En euskera. En latín, creo que es. En latín. Me acabas de hacer dudar muchísimo. No, me imagino que es en latín, ¿eh? Porque en euskera no me suena así el uso así de la X al final de la palabra. ¿O es con la S? Ah, vale, que es con la S. Sí, sería en latín, sí. Vulpes es zorros, o en este caso zorras. Es que me has hecho dudar por un segundo y he dicho, me acaba de desmontar toda la historia en un segundo, ¿eh? Allá por el año 82 es cuando el grupo empezó a tener un pelín más de recorrido. Aún no tenían ningún disco hecho, aún no tenían nada hecho, tenían como un par de maquetas. Aquí entra nuestro segundo personaje en esta historia, que es Carlos Tena. No me suena de nada, ¿eh? Carlos Tena fue uno de los más grandes periodistas musicales que ha habido en España. Tuvo un montón de programas y murió el año pasado, murió en 2021. El último decir, de sonarme el tema, o sea, no me sonaba quién era, pero sí me sonaba como haberlo oído, con lo cual sería por la muerte. Los últimos años de Carlos Tena los vivió en Cuba, además, y era un periodista de índole de la izquierda de España. Vale, él tuvo muchos programas. Tuvo, por ejemplo, el Popgrama. Él trabajaba en la televisión pública. Trabajaba en televisión española. Sí. Y él pues tenía varios programas. Uno de ellos era el Popgrama, que lo tenía con Diego Manrique y Ángel Casas. Ángel Casas me suena bastante más. Y es uno de los programas como más míticos que tuvo. Pues estamos ahora en 1983. Y en 1983 tenía otro programa que se emitía los sábados por la mañana, que se llamaba Caja de Ritmos. Era un programa musical muy enfocado en lo más underground, en cosas un poquito más escondidas. Pasaron muchísimas personas por Caja de Ritmo, entre los que estaba, por ejemplo, Siniestro Total. Aunque creo que justamente Siniestro Total fue el que no se llegó a emitir, por lo que voy a contar. Estuvo Loquillo, Polanski y el Ardor, Radio Futura,
grupos que en ese momento estaban empezando a sonar, ¿vale? Y artistas que en ese momento estaban empezando a sonar. Y descubrieron a estas chicas. Descubrieron a las Vulpes. Y dijeron, vamos a traerlas. Madre mía. ¿Qué pasó? Las Vulpes estaban empezando, no tenían disco, tenían un par de maquetas y dijeron, ¿qué tocamos aquí en este programa? Así que decidieron hacer una versión de una canción de los Stones, muy famosa, que se llama I Wanna Be Your Dog, pero en español. Hay muchos grupos que han versionado en español I Wanna Be Your Dog y lo han traducido como yo quiero ser tu perro, yo podría ser tu perro. Por ejemplo, un grupo de Villarreal llamado El Último que Cierre también lo versionó. Pero estas chicas decidieron traducirla como me gusta ser una zorra. Uy, pensaba que iba a decir yo quiero ser tu perra o algo así. No. Me gusta ser una zorra, me gusta ser una zorra, me gusta ser una zorra. El programa se emitió y no pasó nada. Oh. El programa fue bien, nadie Bien. se quejó, tampoco había Twitter, Ujú. pero nadie se quejó, no hubo Artículos las de calles- prensa, las calles no ardieron manifestaciones. y no pasó absolutamente nada hasta 15 días después, en el que el ABC saca un artículo Mm. poniendo la letra, o el principio de la letra que acabamos de escuchar de Me gusta ser una zorra, como si fuese un poema o algo así, quitándole de absolutamente todo el contexto. Y claramente quejándose de por qué en un programa que se emite un sábado por la mañana hay una canción con un vocabulario tan Soez en ese soez. aspecto. Mm. Vale. Este artículo no solo decía me parece un poco mal, no, se metía mucho con ellas Hay que tener en cuenta la Hasta el ideología de este punto. diario también. hasta el punto de incluso insultarlas, Ya. ¿vale? Decían cosas como que esta canción degrada, o esta situación degrada a la sociedad española, subleva al padre de familia, indigna al ciudadano responsable, quebranta la intimidad del hogar, lesiona lo establecido en la Constitución y traspasa los límites de lo tolerable. Wow. ¿Vale? Ujú. Y aquí es cuando se empezó a armar un poco el pifostio. Empezaron a pedir la cabeza de Carlos Tena como responsable del programa, Ujú. cosa que lo consiguieron. Y del director, aunque no sé si lo llegaron a conseguir, que creo que no, del director de Radio Televisión Española de ese momento, que era José Ignacio Calviño. Ujú. El problema es, despidieron a Carlos Tena, pero el problema es que estas chicas hacían conciertos, en estos conciertos se pasaban tanto, no llegó a calar tanto en gente del punk que pensaba que simplemente estas chicas venían a quitarles lo suyo, como a personas más del índole del diario, de la opinión del diario de ABC, Mm. en el que pues claramente les increpaban por ser demasiado degradantes con los valores de la sociedad española. El programa también fue cancelado en julio de ese mismo año y ese mismo sábado, el sábado que se supone que se tendría que emitir otro episodio, otro programa de Caja de Ritmos, se emitieron toros. Y toda esta bola fue creciendo hasta que al final esto llegó a juicios. Porque pedían cárcel para Carlos Tena y cárcel para el grupo. Esto años después no pasó nada. El caso fue sobreseído.
aunque en 1986, 3 años 3 años después, sí. 3 años después, pero finalmente no pasó nada, aunque se le pedían, pues eso, 5 años de cárcel por escarnio público. Joder. Sin embargo, estas chicas que tenían ya apalabrado un disco con una discográfica no pudieron sacar el disco porque todo esto pues ya fue demasiado grande. Estas chicas se quedaron en el olvido, no volvieron a tocar hasta el año 2005, que se volvieron a reunir, salvo Lupe Vázquez, que había muerto en 1993. Uy, va. Para grabar su primer disco por fin. El título del disco es Me gusta ser. Oh. ¿Con puntos suspensivos? No, sin puntos suspensivos. Vale, es que normalmente ese tipo de fórmulas se suele poner me gusta hacer y puntos suspensivos. Aunque el álbum no es todo lo que se prometía en los años 80, no era Hombre, esa claro. rebeldía, eran unas chicas mucho más calmadas, Bueno, ya aunque sería- seguían en el punk, sin Claro. embargo, Más mayores, sí. Y ya está. Y luego poco después, no, en 2012, sacaron otro disco de canciones en vivo, pero estas chicas ya no pudieron iniciarse en la música y vivieron en el anonimato. Carlos Tena, lo que he dicho antes, tuvo que irse, no por esto, pero por varias cosas más, terminó sus días viviendo en Cuba. Ujú. Y en una entrevista, y por terminar con este tema, para ver un poco que no hemos cambiado tanto como sociedad, que seguimos teniendo, que esta palabra sigue suscitando cosas que no debería suscitar, porque al fin y al cabo es una palabra y el significado de la palabra lo da la persona que lo dice. Ujú. Carlos Tena, poco después de lo sucedido, hizo una entrevista con Mercedes Milá. Ah. Que habló, Carlos criticó un poco lo que tardaron en hacer el artículo, como midiendo, como que los acusaba de medir exactamente para poder atacarlos concienzudamente. Y hay una frase que me gusta mucho de esta entrevista que me he leído, que dice Carlos Tenas: creo que la sublimación del escándalo está en el morbo de cada uno y creo que la derecha es lo más morboso de este país.